A comienzos del siglo VIII a.C., dos gemelos recién nacidos, llamados Rómulo y Remo, fueron abandonados en el Tíber dentro de una canastilla. En su camino hacia el mar, la cesta se encontró con la isla Tiberina, donde el cauce era menos profundo y se enganchó entre los juncos de la orilla. El llanto de los pequeños fue escuchado por una loba, que guiada por su instinto maternal, los llevó a su cercana cueva, donde les dio calor y los amamantó. Los romanos situaban esta cueva, que llamaban el Lupercal, a los pies de la colina palatina. Los dos hermanos crecieron y llegaron a conocer la historia sobre su origen. Después de saldar cuentas con quien los había abandonado en el río, regresaron al lugar donde se habían criado, decididos a fundar una nueva ciudad. Rómulo escogió el Palatino e instaló su poblado, asomado a los escarpes que daban al río, muy cerca de la cueva del Lupercal. La elección no podía ser más adecuada. Gracias a su posición estratégica, el Palatino era un observatorio privilegiado, y aunque apenas tenía 50 metros de altura, sus paredes rocosas la convertían en una fortaleza natural. Con gran determinación, Rómulo trazó con un arado el perímetro sagrado de la ciudad alrededor de su colina, y después levantó una muralla. Era el año 753 a.C., y esta muralla en torno al Palatino define los límites de la primera Roma, llamada Roma Quadrata por su forma rectangular. A mediados del siglo XX, los arqueólogos descubrieron restos de 3 cabañas del siglo VIII a.C. en el lugar donde la tradición situaba el poblado de Rómulo. Y más sorprendente aún, recientemente han salido a la luz fragmentos de una muralla de la misma época, lo cual podría indicar que la historia de Rómulo y Remo es algo más que una bonita leyenda. Los antiguos romanos eran muy conscientes de la importancia singular de esta colina. En época republicana, fue una de las zonas residenciales más cotizadas de Roma. Todos los personajes ilustres aspiraban a tener su casa en el Palatino, especialmente en las laderas que daban al foro. Aquí vivieron Cicerón, Agripa, Marco Antonio y muchos otros personajes célebres. Sin embargo, el ángulo suroeste de la colina, donde se asentaba el poblado de Rómulo, fue siempre respetado y dedicado al culto a los orígenes. Allí se veneraban los restos de la que llamaban la Casa de Rómulo, y junto a ese lugar sagrado edificaron algunos templos importantes como el de la Magna Mater y el de la Victoria. El Palatino estaba totalmente ocupado por aquellas lujosas casas o domus cuando Augusto, el primer emperador, decidió establecer en ella su residencia oficial. Compró su casa al orador Hortensio y efectuó algunas ampliaciones para la nueva función que debía acoger. La domus de Hortensio se encontraba a escasos metros de la casa de Rómulo, y el lugar había sido escogido con clara intención propagandística. Augusto quería que el pueblo le vinculara estrechamente con el fundador de la ciudad, ya que él se proponía fundar la Roma imperial. La decisión de Augusto de residir en el Palatino determinó para siempre la historia de esta colina, pues su ejemplo fue seguido por sus sucesores. Pero estos no se contentaron ya con una modesta residencia, sino que empezaron la construcción de la primera gran mansión imperial. Aquí tenemos la llamada Domus Tiberiana, un gran complejo residencial que se inició con la casa de Tiberio, sucesor de Augusto, y que posteriormente fueron ampliando Calígula, Nerón y los siguientes emperadores. La Domus Tiberiana contaba con numerosos patios, pórticos y jardines, y ocupaba toda la extensión entre la casa de Augusto y el Valle del Foro, asomándose al norte hacia la colina del Capitolio. Pero fue el emperador Domiciano, a finales del siglo I después de Cristo, quien transformó completamente la fisonomía de la colina y le dio el aspecto definitivo que hoy podemos reconstruir a través de sus ruinas. Domiciano amplió la residencia imperial con una enorme mansión de nueva planta. Para disponer de más espacio ajardinado, construyó una gran terraza que prolongaba artificialmente la colina en dirección al Coliseo, inaugurado pocos años antes por su hermano Tito. Y prolongó el acueducto que venía desde el Chelio para llevar el agua hasta el palacio. La residencia imperial invadió ya toda la colina, que de este modo se convirtió en lugar exclusivo del emperador. Su mansión empezó a ser conocida como Palatium por encontrarse en el Palatinus, y el término palacio ha quedado fijado en casi todas las lenguas modernas para designar una mansión grande y lujosa. 100 años después de Domiciano, Septimio Severo realizó en la residencia imperial la última intervención de envergadura.
Se trataba de unas termas en el ángulo sur de la colina, que soportó mediante grandes arcadas hasta fundirse casi con las gradas del Circo Máximo. Para poder observar cómodamente las carreras del circo, sin necesidad de bajar hasta el valle, construyó un palco imperial y, por último, levantó una fachada monumental, llamada Septizodium, cuya única finalidad era impresionar a los visitantes que entraban en Roma por la Vía Apia. No todos los emperadores vivieron en el Palatino. Adriano, por ejemplo, prefirió siempre su tranquila villa cerca de Tívoli, y durante esos años el palacio sufrió cierto abandono. Pero su verdadera decadencia se inició a finales del siglo III después de Cristo, con el emperador Diocleciano, que residió siempre lejos de Roma. Pocos años después, Constantino trasladó la capital del imperio a Constantinopla, y el Palatino quedó definitivamente abandonado. Tras la caída de Roma, todavía algunos reyes bárbaros, como Teodorico el Grande, utilizaron el deteriorado palacio, y también fue residencia esporádica de algunos papas. En plena Edad Media, sus ruinas fueron encerradas en una nueva muralla y utilizadas como fortaleza en las luchas entre los distintos clanes nobiliarios. Más tarde, la colina entera fue olvidada durante siglos y quedó sumida en un profundo sueño. Nadie volvió a mostrar interés por ella hasta el Renacimiento. En ese momento, las familias nobles de Roma comenzaron a sentir de nuevo la atracción de la histórica colina y en ella edificaron sus villas de recreo, viñas y jardines. La familia Farnesio, por ejemplo, se adueñó de la Domus Tiberiana, destruyó sus ruinas y construyó sobre ellas los magníficos Orti Farnesiani o Jardines Farnese que hoy disfrutamos. Los Barberini adquirieron la gran terraza hacia el Coliseo, que todavía se conoce como Viña Barberini. Los Matei ocuparon la zona del Palacio de Domiciano, donde hoy se puede admirar la llamada Loggia Matei, que contiene una fina decoración renacentista. Algunos de estos nuevos propietarios organizaron excavaciones privadas en busca de antigüedades, pero los primeros trabajos sistemáticos no llegaron hasta el siglo XVIII. Y el mayor avance investigador se dio a finales del XIX por obra del famoso arqueólogo Pietro Rosa, que sacó a la luz amplias zonas de la Domus Tiberiana y el Palacio de Domiciano que hasta ese momento permanecían sepultadas. Hoy en día el Palatino es un delicioso parque para pasear, lleno de impresionantes ruinas y agradables jardines, con árboles centenarios, algunos plantados en época renacentista. Esta área, situada en el extremo de la colina donde Rómulo asentó su poblado, tiene un extraordinario interés arqueológico. Aquí se han producido importantes hallazgos para el conocimiento de la primerísima Roma. Uno de los más sorprendentes se realizó en 1948. Aquí salió a la luz la que los romanos denominaban Casa de Rómulo. Se trata de los restos de 3 cabañas del siglo VIII a.C., la época en que la tradición situaba la fundación de la ciudad. Puede ver estas cabañas. En ellas se aprecian varios orificios excavados directamente en la roca de la colina, donde se alojaban los postes que la sostenían. Hoy conocemos con bastante exactitud el aspecto que ofrecía el poblado de Rómulo. Los antiguos romanos conocían bien la existencia de estas cabañas que restauraron periódicamente hasta el siglo IV después de Cristo. En esta zona se concentraban varios templos importantes. Es el templo de la Magna Mater o de la diosa Cibeles. Solo queda de él la impresionante mole del Podium, que destaca claramente entre las ruinas, coronada hoy por un bosquecillo de encinas centenarias. A la izquierda de este templo había otro edificio en posición convergente. Era el templo de la diosa Victoria, erigido con ocasión del triunfo de Roma sobre los demás pueblos de Italia al final de las guerras samnitas. Entre ambos edificios había otro pequeño templete dedicado probablemente a la diosa Juno. Mientras el podio del templete central sobresale del suelo con claridad, el perímetro del de la Victoria está remarcado por unos bloques modernos de piedra. Bajo la explanada discurría una calle cubierta llamada Clius Victoriae, o Cuesta de la Victoria, a cuyos lados había tiendas, baños y otras dependencias subterráneas. Aunque apenas nos han llegado restos del templo de Cibeles o de la Magna Mater,
Los arqueólogos encontraron en este lugar parte de la estatua de la diosa que se veneraba en su interior. El culto a esta diosa extranjera se introdujo en Roma durante la Segunda Guerra Púnica contra Cartago, a finales del siglo III a.C. Roma atravesaba un momento extremadamente delicado. Aníbal había penetrado en Italia a través de los Alpes, derrotando con facilidad a todas las legiones romanas que le salieron al paso. Se encontraba ya a las puertas de la ciudad indefensa y todos pensaban que Roma sería aniquilada. Los sacerdotes consultaron los libros sibilinos y concluyeron que era necesario acudir al santuario de la gran diosa Cibeles en Asia Menor. El Senado romano envió una embajada hasta el santuario con el encargo de traer a toda costa una piedra caída del cielo que representaba a la diosa. La piedra sagrada, probablemente un meteorito, fue llevada en barco hasta Roma y la diosa proporcionó la victoria a la ciudad. En agradecimiento, los romanos levantaron este templo e instauraron las fiestas megalenses en honor de la diosa Cibeles, que se celebraban cada año con representaciones teatrales en la explanada de estos templos. Se trata de una cisterna arcaica construida en el siglo VI a.C., en los primeros tiempos de la República. El pozo tiene 6 metros de profundidad y un diámetro que se agranda conforme gana hondura. Está excavado directamente en la roca de tufo de la colina, revestido con bloques de piedra e impermeabilizado con una capa de arcilla. Esta cisterna forma parte de un complejo sistema de recogida y distribución del agua de lluvia, necesario para vivir en esta zona alta y sin manantiales. A la izquierda de esta cisterna hay un edificio moderno de ladrillo, de forma cuadrangular y cubierta plana, construido modernamente para proteger los restos de la casa de Livia, esposa de Augusto. Antiguamente se pensaba que esta casa era una vivienda independiente, pero hoy se considera más bien una parte de la casa de Augusto, donde Livia podía disfrutar de cierta independencia. Este espacio mayor da acceso a 4 estancias menores decoradas con bellísimos frescos. Puede ver, por ejemplo, el que contiene el célebre friso amarillo, decorado con valiosas escenas paisajísticas. La casa del emperador estaba separada de la de su esposa por una estrecha calle. Algunas habitaciones de la casa de Augusto contienen todavía hermosos frescos, mármoles y estucos. La más famosa de estas estancias y la que contiene la decoración más refinada es el llamado estudiolo o pequeño estudio de Augusto, una habitación interior sin ventanas donde el emperador se retiraba con frecuencia cuando quería estudiar algún asunto en completa soledad. Augusto quiso expresamente vivir en una residencia modesta. Por su cercanía a la cabaña de Rómulo, había comprado su casa al orador Hortensio y la había ampliado con otras casas adyacentes, pero el espacio era tan reducido para las funciones oficiales que debía cumplir que el Senado decidió realizar con dinero público una nueva ampliación. Siendo el primer emperador, Augusto no quería que el pueblo le asociara con los tiranos orientales rodeados de lujo y molicie, sino aparecer como un romano austero al servicio del Estado. Cuenta Suetonio que durante 40 años ocupó el mismo pequeño dormitorio, en una casa que no era agradable ni por el espacio ni por el lujo. La casa de Augusto estaba estrechamente conectada con el vecino templo de Apolo. Hoy solo podemos ver la mole del podium, que se alza varios metros del suelo detrás de la casa de Livia, pero fue uno de los edificios más fastuosos de su época. Apolo era el dios griego que encarnaba la belleza, el orden y la virtud, valores con los que Augusto quería que se vinculara su reinado. Por eso levantó junto a su casa este magnífico templo en su honor. Construido enteramente en mármol blanco, sus puertas estaban revestidas de oro y marfil. Entre las columnas exteriores se colocaron 50 estatuas de Danaides, las 50 hijas legendarias del rey Danao. El primer sucesor de Augusto, el emperador Tiberio, se instaló como él en el Palatino. La residencia de Tiberio estaba situada en el centro de los actuales jardines Farnese. Al igual que la de Augusto, había sido formada comprando varias domus privadas que ya existían anteriormente. La casa de Tiberio fue utilizada también por sus inmediatos sucesores, pero estos comenzaron poco a poco a engrandecerla. Calígula, sucesor de Tiberio,
la amplió notablemente en dirección hacia el foro. Más tarde, Nerón construyó un gran basamento que integraba todos los edificios hasta la altura del primer piso, dando mayor unidad al complejo. Con Nerón, la Domus Tiberiana comenzó a ser un gran palacio, concebido de manera orgánica y monumental. Ocupaba ya toda la extensión desde el templo de la Magna Mater y la casa de Livia hasta el foro, y presentaba el aspecto de un abigarrado conjunto de pabellones, patios y jardines, como fruto de las sucesivas ampliaciones que la habían ido formando. La compleja arquitectura de este palacio era el marco ideal para la historia tortuosa de los primeros sucesores de Augusto. En uno de sus pasillos subterráneos se produjo el asesinato de Calígula, mientras daba un paseo, aconsejado por sus amigos para aliviar el dolor de estómago. Su tío Claudio consiguió escapar de la matanza que se produjo en ese momento, escondido entre los patios y pabellones del palacio, y acto seguido fue nombrado emperador. Después de 13 años de reinado, fue envenenado por su mujer Agripina, que deseaba asegurar el trono para su hijo Nerón y acabó siendo asesinada por él. La Domus Tiberiana presenció muchas escenas similares que llenan la vida de la familia imperial hasta la muerte de Nerón en el año 68. Hoy queda muy poco de este gran complejo residencial. Sus ruinas fueron completamente demolidas en el siglo XVI para construir los jardines Farnese, y por eso actualmente resulta difícil hacerse una idea unitaria de este palacio. Uno de sus elementos más sugerentes es hoy el criptopórtico, actualmente cerrado al público. Se trata de un largo pasillo subterráneo construido por Nerón para conectar las distintas partes del complejo que se iba haciendo cada vez más grande. Algunas de estas galerías conservan todavía los mosaicos del pavimento y fragmentos de decoración en las paredes. En el Museo Palatino podrá ver también algunos relieves en estuco de sus bóvedas. Los grandes contrafuertes del edificio que se divisan desde este mirador son hoy la parte más visible de la Domus Tiberiana y la que mejor permite imaginar su antiguo esplendor. Suspendida sobre el borde de la colina, esta imponente fachada, adornada con jardines colgantes, era una demostración fastuosa de la magnificencia imperial. Sus ruinas resultan todavía impresionantes vistas desde el foro, aunque solo se conservan los pisos que servían de soporte al palacio propiamente dicho, que ha desaparecido por completo. Este mirador ofrece una amplia vista de la ciudad y podemos reconstruir fácilmente el panorama que contemplaban desde aquí los emperadores. Ante sus ojos se desplegaba la parte más noble de Roma, con los hermosos templos y plazas porticadas de los foros. Si retrocedemos todavía varios siglos más, hasta los tiempos de Rómulo, entendemos bien la ventaja estratégica de los habitantes de esta colina, desde la cual dominaban perfectamente todo el valle y los poblados de las colinas cercanas. Justo debajo del mirador puede ver una vía empedrada que conserva todavía el pavimento original. Se llama Clivus Victoriae o Cuesta de la Victoria. La parte del palacio que se asoma hacia esta calle, donde vemos varias estancias descubiertas, corresponde a la ampliación que llevó a cabo Calígula, y algunos suelen referirse a ella como Palacio de Calígula. Un siglo después, el emperador Adriano amplió todavía más esta zona hacia el foro, hasta sobrepasar con sus grandes arcadas la Cuesta de la Victoria y llegar al límite que marca la siguiente calle, llamada Vía Nova, que podemos ver un poco más abajo, colindante ya con la Casa de las Vestales. Desde aquí apreciamos mejor cómo la Cuesta de la Victoria discurre por el interior del complejo imperial, formando lo que se llamaba una vía tecta o calle cubierta. En los ambientes que dan a esta especie de patio interior se conservan restos del pavimento, mosaicos, estucos y pinturas que decoran paredes y bóvedas, así como abundantes graffiti en las paredes, con expresiones lascivas, listas de cuentas y nombres de monedas, realizados seguramente por soldados de la Guardia Pretoriana. Como ya hemos explicado, en el siglo XVI se puso de moda entre las familias romanas más poderosas instalarse en la emblemática colina del Palatino. El cardenal Alejandro Farnese compró las ruinas de la Domus Tiberiana para crear en su lugar uno de los primeros jardines botánicos de Europa. Su diseño ha sido atribuido a veces a Miguel Ángel,
pero en realidad son obra del famoso arquitecto Vignola, autor, entre otras cosas, del interior de la iglesia del Gesù. Utilizando como plataforma el gran basamento que Nerón había dado al palacio, se demolieron todas las ruinas que quedaban por encima de ese nivel y se plantó una enorme variedad de árboles y plantas exóticas, algunas de ellas introducidas por primera vez en Europa, como la llamada acacia farnesiana. Para aumentar el encanto de estos jardines, que superaron sin duda a los que debía haber en época imperial, entre la vegetación se disponían esculturas clásicas y antigüedades encontradas en las excavaciones. Los actuales jardines fueron reorganizados en el siglo XIX por los famosos arqueólogos Pietro Rosa y Giacomo Boni. En lugar de desmantelarlos para poder excavar la Domus Tiberiana, como se había hecho con otras construcciones modernas, se decidió mantenerlos en su lugar, respetando así el carácter ajardinado que esta zona había tenido desde la antigüedad. Giacomo Boni quiso expresamente ser enterrado en estos jardines. La entrada principal y más espectacular a los jardines Farnese se realiza todavía hoy desde el Foro Romano. Desde ahí, los jardines se disponen en varias terrazas conectadas entre sí por agradables rampas y escaleras, hasta llegar al Teatro del Fontanone. Desde ella, dos ramales de escaleras conducen hasta la zona más alta, donde se encuentran estos dos pabellones gemelos. Son dos antiguas pajareras, donde se criaban aves del paraíso, pavos reales, papagayos y otras especies exóticas, lo cual nos da idea del refinamiento que alcanzaban los jardines renacentistas de la poderosa familia Farnese. En el año 81 después de Cristo, nada más subir al trono tras la muerte de su hermano Tito, el emperador Domiciano se propuso la construcción de una enorme residencia imperial de nueva planta, cuyo proyecto fue encargado al genial arquitecto Ravirio. El colosal edificio acabó de invadir la colina entera, sepultando varias casas privadas y algunas construcciones de Nerón, que ahora han salido a la luz en las excavaciones. La nueva residencia causó un fuerte impacto en sus contemporáneos. Será, a partir de este momento, la residencia oficial del emperador, y los sucesores de Domiciano la seguirán habitando durante siglos. Como puede ver, un pórtico columnado rodeaba todo el edificio. Y el palacio contaba con 3 escalinatas de acceso, que se corresponden con los 3 salientes que todavía se distinguen en las ruinas. Todo el palacio estaba dividido en 3 partes distintas. La Domus Flavia, marcada en amarillo, era la zona pública o de representación. La Domus Augustana, en azul, la zona privada del emperador. Y en el extremo, el estadio o hipódromo, marcado en color verde. La Domus Flavia, la zona pública del palacio. Esta galería subterránea es uno de los brazos del criptopórtico de Nerón, pero construido en este caso por Domiciano para comunicar la nueva residencia con la antigua. Estos pasadizos, en los que apreciamos aún restos de la pavimentación de mosaico, nos resultan siempre sugerentes y nos evocan todavía las intrigas de la familia imperial. Las 3 escalinatas daban acceso directo a estos 3 grandes ambientes utilizados para audiencias y ceremonias oficiales. Hoy solo queda en pie el arranque de sus muros, pero nos basta para imaginar su planta y su aspecto original. La estancia mayor es la del centro, que los arqueólogos han denominado Aula Regia. Medía 30 metros de ancho por 40 de fondo. A su espalda queda el ábside, que había en el extremo opuesto a la entrada, donde podrá ver una inscripción de mármol. Desde este ábside, sentado en su trono, el emperador daba audiencia a los embajadores extranjeros y presidía las reuniones. Encontraremos otros ábsides similares en la zona pública del palacio. Servían para realzar la majestad del emperador, que en tiempos de Domiciano era considerado un ser semidivino y no podía mezclarse con los demás mortales, de modo que en sus apariciones públicas debía quedar ubicado en un lugar especial bien diferenciado. Durante las excavaciones del siglo XVIII aparecieron 2 colosales estatuas de basalto de Hércules y Baco que adornaban el Aula Regia y ahora se custodian en el Museo Nacional de Parma. La estancia situada a la izquierda del Aula Regia ha sido denominada la Basílica. Se trata de un espacio más estrecho y de forma rectangular.
tenía 2 hileras de columnas a los lados y otro ábside en el extremo opuesto a la entrada. Probablemente el emperador celebraba aquí las audiencias judiciarias o despachaba los asuntos de gobierno con sus ministros. La alta esquina del fondo a la izquierda, en parte reconstruida, y una columna puesta en pie nuevamente nos ayudan a imaginar el imponente alzado de esta sala. Al otro lado del aula regia queda la tercera estancia de la que hemos hablado, similar a la basílica, pero de dimensiones más reducidas. Ha sido identificada como lararium, porque parece tener un pequeño altar para los dioses lares y podría ser algo así como la capilla privada del emperador. Este era uno de los 3 grandes patios del palacio. Una imponente fuente octogonal, cuyos muretes han sido restaurados, ocupaba el centro de un gran estanque. Este patio o peristilo estaba cerrado en sus 4 lados por un pórtico con columnas. Por doquier vemos restos de los fustes y capiteles de estas columnas, así como trozos del pavimento original. A Domiciano, que gobernó el imperio durante 15 años, le gustaba mucho pasear por este pórtico, al que denominaba Sicilia. Poco a poco se fue volviendo cada vez más despótico y receloso. Por todas partes veía conjuraciones contra su persona. Para guardarse de posibles ataques por la espalda, había ordenado que revistieran las paredes de este patio con un mármol tan pulido que reflejase las imágenes. Pero todas sus precauciones fueron insuficientes y no pudo evitar un trágico final. Pasaremos ahora a la más suntuosa y refinada estancia de la Domus Flavia, el comedor o triclinium. En este gran salón tenían lugar los célebres banquetes imperiales. Al fondo, según se entraba desde el patio de la fuente octogonal, había un amplio ábside que todavía se puede apreciar. Allí se situaba, ligeramente elevado sobre el resto, el triclinio del emperador. Como es bien sabido, los romanos no comían sentados, sino recostados sobre divanes o triclinios, apoyándose con el codo en un cojín para tomar las viandas con la otra mano. Este comedor tenía todos los medios para recrear la atmósfera más exquisita. Al igual que las termas, disponía de un sistema de calefacción a base de doble pavimento que permitía la circulación de aire caliente bajo el suelo. El nivel que está al descubierto, al que desciende ahora un tramo de escaleras, es el pavimento inferior, mientras el suelo de mármol, que se eleva 1 metro por encima, solo es visible en algunas zonas. Amplios ventanales abrían este salón a 2 hermosos ninfeos con estanques ovalados que alegraban la vista y aligeraban el ánimo de los comensales con el agradable murmullo de sus fuentes. El de la derecha es el que se conserva en mejor estado, aunque ha sido bastante restaurado. Todo el lujo y la molicie hacia las que se inclinaba la opulenta Roma se condensan en la imagen de estos desmesurados banquetes que podían durar toda la noche con músicas, danzas y espectáculos, y hermosos esclavos que servían una sucesión interminable de exóticos platos y vino en abundancia. Estos patios en torno al comedor ofrecían un respiro a los comensales que podían pasear al fresco de la noche para aliviar la embriaguez o para provocar el vómito y poder llegar así al final de estos festines. Estamos ahora en la zona del palacio conocida como Domus Augustana, es decir, la zona privada del emperador. En el centro vemos los límites de un gran estanque rectangular. A su alrededor, una hilera de piedras incrustadas en el suelo señalan la ubicación de las antiguas columnas del pórtico. Dentro de la lámina de agua del estanque, a modo de isla, había un pequeño templete dedicado probablemente a Minerva, diosa predilecta de Domiciano, al cual se accedía mediante una estrecha pasarela con arcadas de la que hoy vemos los restos reconstruidos. Estas pocas ruinas permiten todavía recrear la idílica atmósfera que se respiraba en este hermoso patio, sacralizada por el pequeño templete a la diosa de la sabiduría. Este enorme foso, hundido 10 metros bajo tierra, tiene más de 150 metros de largo por casi 50 de ancho. Se le llama estadio o hipódromo y es la última parte del palacio que construyó Domiciano al final de su reinado.
Era un lugar de esparcimiento, adornado con exuberantes jardines y numerosas estatuas, de modo que la familia imperial podía dar paseos entre árboles y parterres. Sus grandes dimensiones permitían también pasear a caballo o en carroza, como atestiguan Marcial y Juvenal. Debido a su riqueza decorativa, el estadio ha sido lugar de importantes hallazgos arqueológicos y en él se han encontrado algunas de las mejores estatuas del Palatino. El recinto estaba rodeado por un pórtico de 2 alturas. El piso inferior, completamente recubierto de mármol, estaba formado por pilastras de ladrillo de sección cuadrangular y con semicolumnas adosadas. La galería del piso superior, sostenida por columnas, permitía asomarse al jardín desde esta altura y servía también como corredor para enlazar las distintas partes del palacio. En el extremo izquierdo del foso vemos en el suelo una estructura semicircular que podría corresponder a una fuente. La estructura elíptica del otro extremo, de función desconocida, es de época muy tardía, probablemente de los años en que el rey bárbaro Teodorico el Grande, varias décadas después de la caída de Roma, se instaló en el Palatino. Frente a nosotros, a mitad del lado opuesto, se alza una monumental exedra que hacía seguramente las funciones de palco imperial. Más allá de la gran exedra o palco imperial, hay todavía grandes construcciones que pertenecen ya a una época posterior a Domiciano. Están sostenidas por enormes arcadas que prolongan artificialmente la superficie de la colina, pero su vista resulta imponente desde el valle y dan al Palatino uno de sus perfiles más característicos. Esta zona del Palatino es llamada con frecuencia Domus Severiana. Pertenece a la época del emperador Septimio Severo de finales del siglo II, 100 años posterior a Domiciano. Pero no se trata propiamente de la casa de Severo, sino de una ampliación del gran palacio que comprendía, entre otras cosas, unas termas. Septimio Severo construyó también un extraño y célebre monumento llamado Septizodium. Consistía en una fachada monumental, decorada con numerosas estatuas, fuentes y columnas, y realizada con los mármoles más valiosos para impresionar con su esplendor a los visitantes que entraban en Roma desde la Vía Apia. Puede ver lo que quedaba de él en el siglo XVI, poco antes de que el Papa Sixto V acabara con estos restos, empleando sus materiales para otras construcciones. Dejemos ya el estadio para visitar por último la zona más íntima y reservada del palacio. Alrededor de este gran patio se organiza la parte del palacio que más propiamente puede ser llamada Domus Augustana, la zona privada del emperador. Su arquitectura es más compleja y variada que la que hemos visto hasta ahora. Aquí alternan los grandes ambientes con las pequeñas y recogidas estancias que daban al palacio un tono más acogedor y agradable. Igual que el estadio, está hundido unos 10 metros bajo el suelo, al mismo nivel que tiene toda la planta inferior de la Domus Augustana, actualmente cerrada al público. Este gran patio tiene hoy unas dimensiones excesivas. Antiguamente estaba rodeado por un pórtico de 2 alturas, similar al del estadio, con pilares en el primer piso y columnas en la parte superior, que lo hacía más recogido de lo que ahora parece. La curiosa estructura que vemos en el centro es la base de una fuente monumental. Tiene la forma de 4 escudos de Amazonas enfrentados por su parte curva y estaba adornada con esculturas y abundante vegetación que creaba un grandioso efecto escenográfico. A este patio se abren una gran variedad de ambientes, salas de estar, pequeños y agradables patios con nuevas fuentes que hacían de este lugar un paraíso en los días calurosos del verano. Nos fijaremos primero en las grandes estructuras de forma curvilínea que formaban la espectacular fachada meridional del palacio. En esta zona, el límite de la colina ha sido prolongado artificialmente por el palacio, de tal modo que algunas habitaciones están excavadas directamente en la roca y otras se sustentan en las propias estructuras del edificio apoyadas en el valle. Contemplando estas formidables construcciones, se comprende la emoción que embargaba al poeta romántico Goethe a finales del siglo XVIII. «Esta gente construía para la eternidad», exclamaba en una de sus cartas,
después de una visita al Palatino. Desde este mirador se nos ofrece una espléndida vista del Circo Máximo. Todavía resulta un hermoso espectáculo contemplar sus 600 metros de longitud, aunque solo podamos apreciar ya el espacio que ocupaba. Ningún estadio moderno se acerca siquiera al aforo que llegó a tener este edificio, el mayor estadio jamás levantado por el hombre, capaz de albergar a 300.000 espectadores. Toda una gran ciudad que rugía al unísono con las incidencias de las carreras de cuadrigas. A partir de Septimio Severo, el emperador podía disfrutar del espectáculo desde lo alto de su palacio, o bien bajar al palco del estadio para hacer notar su presencia entre la muchedumbre. Hoy, el Circo Máximo se encuentra sepultado bajo varios metros de tierra. Solo una pequeña parte del graderío ha sido desenterrada en su extremo izquierdo. Su excavación se ve complicada por la presencia de un curso de agua, pero un día no muy lejano, los arqueólogos sacarán a la luz las ruinas de este inmenso edificio, y las vistas de este mirador ofrecerán entonces un espectáculo verdaderamente fascinante.